oscurece, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Cuando honramos lo poco, es la antesala o es el principio del poder de Dios para tu vida. Y por eso dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, bonita, por favor, 16:10. Y dice la palabra de Dios, escucha, bonita. Lucas 16:10, y dice la palabra de Dios. Lucas 16:10, dice la palabra de Dios. Y dice, bonita, escucha. El que es fiel en lo muy poco. ¿El que qué? El que es fiel en lo muy poco. Y sigue diciendo. También en lo más es fiel. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo muy poco, escúchame, dice también en lo más va a ser fiel. Pero sigue diciendo, y aquí viene la fórmula correcta, pero el que en lo muy poco no es fiel, nunca va a tener fidelidad en lo mucho. Y muchas veces demeritamos lo poco. Te hemos enseñado a través de todos estos años, porque así lo enseña la palabra de Dios y así también lo enseña el mundo, que pobreza tiene que ver con mentalidad. Pobreza tiene que ver con forma de pensar. De hecho, pobreza significa estrechez de mente. Y escúchame, cuando nosotros tenemos estrechez de mente, lo poco lo demeritamos. ¿No se ha escuchado bien? Pero cuando tenemos estrechez, lo poco lo demeritamos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no está en cómo veo lo poco, sino cómo estoy viendo a través de la fe lo poco. No entendí, pastor, no te preocupes. Vamos empezando. Y hoy Dios nos va, te comentaba al principio, hoy Dios nos va a hablar. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, bonita, 17:20. Y dice, porque así dice, está escrito, escucha la palabra de Dios, bonita. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y sigue diciendo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. pero de cierto les digo que si tuvieras fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Y sigue diciendo, bonita. Dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada te será imposible. Dice, si tan solo tuvieras fe, como un grano de mostaza. Y los que vinieron al congreso en Power, la pastora Rosalba nos dio una bolsita de estas. ¿Quién dice amén? ¿Se acuerdan? Si no, no te preocupes. Si no viniste al congreso en Power, no te preocupes. Esta es una bolsita. Dentro de esta bolsita hay semillas de mostaza. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estás viendo aquí? La pastora nos preguntó, hasta a mí me sorprendió. Cuando yo estaba escuchando a ella que nos preguntó, ¿qué es lo que ves aquí? Y lo que contestamos me dio la respuesta o me dio la predicación de este domingo. Todos dijimos, lo que vemos ahí, incluyendo yo, dijimos, lo que estamos viendo es unas semillas de mostaza. Y le queríamos acomodar, le buscábamos de una u otra manera. Y ella nos explicó que aquí no había una semilla de mostaza. Aquí lo que estábamos viendo era un gran bosque. No se escuchó. Aquí lo que tú tienes que estar viendo es un gran bosque. ¿Por qué? Porque tenemos que estar viendo con la fe. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7. Escucha, que nuestro caminar no es por vista, sino a través de la fe. Jesús estaba hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, con su gente cercana, y les dijo, si tan solo tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirías a esa situación, a esa circunstancia, a ese problema, échate al mar, y ese problema se iría. Pero nuestra vista nos hace creer que tenemos que tener una fe chiquita, que si tuviéramos una fe chiquita, así como la semilla de mostaza, haríamos todas esas maravillas. Pero es un mal enfoque o es una mala conclusión, porque Dios no nos está diciendo que tengamos una fe chiquita, porque para ver una semilla de mostaza no la tengo que ver con una fe chiquita, la tengo que estar viendo con una fe pero muy grande. ¿Quién dice amén? Y si tú me dices, no lo he entendido, pastor, ahí está la clave, en cómo estamos viendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 17:20, que si tan solo tuvieras fe como una semilla de mostaza, entonces yo no estoy viendo la semilla propiamente,
si no estoy viendo el fruto de la semilla. Y para ver el fruto de la semilla necesito mucha fe. ¿Por qué? Porque si yo honro lo poquito, Dios me va a poner en lo mucho. No se ha entendido. Escúchame. Si yo honro lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. Es un principio de Dios y es un principio que nosotros tenemos que estar aplicando en cualquier área de nuestra vida. Es que no comprendo. Te lo explico. Llega de repente gente y dice: pastor, ¿cómo lo hago para emprender si no tengo nada? ¿Perdón? ¿Cómo lo hago para emprender un negocio si no tengo nada? Eso es lo único que necesitas. Nada. No se oyó. Eso es lo único que necesitas, nada. Porque para emprender no se necesita nada. Lo único que se necesita es fe y cómo estás viendo esa semilla. Así es que si tú estás en algún área de tu trabajo, si estás tú en algún área de tu empresa, ¿cómo te estás enfocando? ¿Cómo estás viendo? Y es la forma en que vas a tener tus frutos. No lo he comprendido, no te preocupes. Ahí vamos empezando. Dice la palabra de Dios, bonita. Primera de Reyes 18, 41. Acab subió a comer y a beber, y Elías. Y dice la palabra de Dios, escucha. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: ¿Y qué? Sube ahora. Y le dijo a su criado: sube ahora. ¿Por qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo? Sube ahora y mira. ¿Por qué? Porque viene una gran lluvia. Físicamente estamos lluvia, es una lluvia, pero te la voy a trasladar espiritualmente a tu vida. Prepárate, porque vienen grandes bendiciones para tu vida. No se escuchó. Prepárate, porque tu empresa va a empezar a ser productiva. Prepárate, porque tu trabajo te van a ascender. Prepárate. ¿Y qué fue lo que hizo? Bonita, sigue diciendo, escucha. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas. Dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. ¿No hay qué? No hay nada. Pero antes había soltado la palabra. Escúchame. Dios antes había soltado la palabra a través del profeta. Y el profeta le dijo a su criado: una gran lluvia viene. Y su criado volteaba para la izquierda, volteaba para la derecha, y la realidad le decía: no veo absolutamente nada. Pero la palabra ya se soltó. Y el día de hoy Dios te quiere decir que su palabra se va a trasladar a través de nosotros. Y te digo para tu vida, escucha, te digo para tu empresa, escucha, te digo para tu negocio, escucha, te digo para tu ministerio, que una gran lluvia viene para tu vida, que una gran bendición viene para tu vida, que la productividad viene para tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que aprender primeramente principios. Y para establecer principios, tienes que saber que los principios gobiernan. Seas cristiano o no seas hijo de Dios, los principios gobiernan. La gente que aplica estos principios tiene productividad y no creen en Dios, pero los principios son los que gobiernan este sistema. No lo comprendo, pastor. Vamos a dar una pausa para ya entrar en el tema. Bonita, ponle un dedito allí, vamos a regresar. Mateo 13:31, y dice la palabra de Dios. Yo te dije que en Mateo 17:20 dice la palabra de Dios que Jesús les decía a sus discípulos: si tan solo tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían ellos. Y la gran mensaje tradicional se cree que yo debo de tener una fe chiquita, pero te explico, yo no tengo que tener una fe chiquita. Para poder ver una semilla yo necesito una fe muy, muy, muy grande, porque yo no veo una semilla. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo el fruto. Estoy viendo el resultado de una siembra. Ahora bien, ¿por qué? Porque la semilla representa el poder generador de vida. Todo empieza con una siembra. Y todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Mateo 13:31, bonita. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos así opera. ¿Cómo opera, bonita? Semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y sigue diciendo: Igual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. igual que un grano de mostaza es el más pequeño de todas las semillas. Síguele, bonita. Pero cuando ha crecido. ¿Pero cuando qué? Cuando
cuando ha crecido, ¿qué es? la mayor de todas las hortalizas. Dice que cuando ella crece es la mayor de las hortalizas. Y te sigue diciendo. Y se hace árbol. ¿Dice qué? Se hace árbol. Miren, escuchen, pueblo de justicia y amor. Dios tomó como ejemplo para que tú entiendas cómo opera el sistema del reino. No opera a través de tu vista, opera a través de tu fe. Según lo que tú estás viendo. Es que yo soy pobrecito, así te vas a quedar. Es con la fe con la que estás viendo. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras fe como un grano, no está diciendo que es una fe chiquita, sino que entiendas cómo opera la semilla. La semilla opera chiquita, tú la plantas, pero tiende a crecer. Y se dice, y no nada más se dice, es cierto, que la semilla de mostaza nunca, o más bien la mostaza, es el único hortaliza que nunca deja de crecer. Otra vez por acá, porque por allá están muy serios. La hortaliza nunca deja de crecer. Te lo traslado a tu vida. Tu empresa nunca va a dejar de operar. En tu trabajo nunca vas a dejar de ascender. Todo el tiempo vas a ir como la luz de la aurora, todo el tiempo en aumento. ¿Por qué? Porque como sea la semilla y como tú la estás creyendo, así vas a tener resultados en tu vida. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza tiende a crecer y es la única que va en contra de la naturaleza. Porque las hortalizas se encuentran en una cierta familia y los árboles se encuentran en otra familia. Pero la mostaza es la única que puede pasar de ser una simple hortaliza a ser un gran árbol. Te lo explico. Tu empresa puede dejar de ser una empresa chiquita para ser una empresa grande e internacional. ¿Quién dice amén? Es como tú la estás viendo. Pero ¿dónde está el principio? El principio está en lo poco. Quieres una empresa grandota, pero no quieres pensar en los inicios. Quieres un ministerio grandote, pero no entiendes que tienes que rajártela en lo poco. Tenemos que honrar en lo poco. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, bonita, 25:14. Escucha, 25:14. Mateo 25:14. Y dice la palabra de Dios, escucha. Porque el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los Porque el cielos sistema del reino opera como bonita. Hace rato te dijo en Mateo 13:31 que el sistema del reino opera de acuerdo a una semilla. ¿Por qué? Porque en la semilla está el poder generador de vida. Todo lo que se siembra, se cosecha. Eso es lo que te trata de explicar. Pero te sigue diciendo en Mateo 25:14, bonita. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y sigue diciendo. A uno le dio 5 talentos. Talento no es virtudes o dones. Talento es una moneda en el tiempo de Jesús, una moneda romana en el tiempo de Jesús, y se llamaban talentos. Como ahorita conocemos peso o dólar en Estados Unidos o euros en Europa. Talento era una moneda. Y sigue diciendo, bonita. A uno dio 5 talentos. A uno le dio, 5,000 pesos. A otro 2. A otro 2. A otro 1. Y a otro solamente 1. Y sigue diciendo. A cada uno conforme a su capacidad. De acuerdo a su capacidad. Escúchame, porque aquí viene la clave. De acuerdo a su capacidad. ¿A su capacidad para qué? Para honrar lo poco y para administrar. No entiendo, ahorita lo vas a entender, porque son matemáticas sencillas. Y sigue diciendo, bonita. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Negoció y ganó otros 5 talentos. Y sigue diciendo. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y sigue diciendo. Pero el que había recibido 1. Pero el pobre, ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y sigue diciendo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué fue lo que honró el Señor? Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre qué? Sobre poco has sido Que fiel. no honró que haya multiplicado. Otra vez por acá. No honró la multiplicación que le haya entregado 10. Lo que Dios estaba honrando es la multiplicación y el haberlo honrado en lo poco. Porque si tú en lo poco no eres fiel, es que solamente tengo poquito dinero. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues chutármelo todo y gastármelo. No estás honrando lo poco. Escúchame, una quincena, si tú ves con tus ojos físicos una quincena, nada vas a hacer con ella. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que no impongas fe sobre esa quincena. El sistema está diseñado para que te limites de acuerdo a tu quincena. Entonces nunca vas a soñar, porque solamente estás viendo cómo pagas tus necesidades. Pero dice la palabra de Dios que si tú honras lo poco, aquí como que nada más uno ha estudiado la Biblia, pero dice la palabra de Dios que si tú honras lo poco, entonces Dios te va a poner en lo mucho. Pero si lo poco te lo chuta, te lo gastas, te lo pisteas, te lo emborracheas, te lo mujerigueas y te lo entremesteas, entonces nunca vas a tenerlo mucho y nunca vas a pasar de la mediocridad. Y no nada más eso, sino lo que vamos a heredar a nuestras generaciones por no ser buenos administradores. Bien, siervo fiel. Habló de fidelidad por haber sido un buen administrador en lo poco. Y sigue diciendo, bonita, escucha. A ver, explica lo que quieres decir. En Dios habla hoy, el mismo versículo dice así: a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000, a otro 1,000. Está hablando de dinero. A cada uno según su capacidad administrativa. Entonces se fue de viaje. Y el empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocios con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Y sigue diciendo. Mucho tiempo después, volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000, aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Otra vez, ¿qué fue lo que honró Dios? Porque te está hablando de una parábola, lo poco. Fidelidad. Escúchame, fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad significa digno de confianza. Fuiste digno de confianza en ser un buen administrador en lo poco, entonces te voy a permitir administrarlo mucho. Pero ahora bien, ¿qué pasó con el que se le dio uno? Bonita, bríncate al 24, acá en Reina Valera. Bríncate al 24. Y dice la palabra de Dios en el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, ¿qué le dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí. ¿Qué? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. No quise buscar chamba. ¿Por qué? Por si es que me iban a poner ahí a barrer. El que es fiel en lo poco tiene el derecho de ascender a lo mucho. No entiendo. Aquel que no honra lo poco nunca va a honrar lo mucho. Puede llegar a lo mucho, pero se lo va a malgastar y al término va a quedar igual como cuando empezó, porque no tiene capacidad para administrar. Dios te puede dar un milagro, sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese milagro si no tienes capacidad para administrar? Y tenemos que estar pensando cómo vamos a multiplicar, cómo Dios nos va a dar sabiduría. Y escúchame, y soltamos esa palabra. La vez que vino el apóstol Basilio Patiño, nos hablaba de cambiar toda nuestra estructura mental para ser buenos emprendedores,
para ser buenos administradores y soltamos esa palabra sobre tu vida, que la lluvia viene. Por allá no se escucha, la lluvia viene. Escuchamos ahorita en el video y es algo que me impactó en nuestra vida. Había un presidente que decía que del cielo solamente cae la lluvia, pero se levantó una mujer con Dios en su corazón y le dijo: del cielo está nuestro socorro y nuestra ayuda. Y escúchame, del cielo viene tu ayuda y tu socorro. Del cielo viene tu ayuda y tu socorro. Ahí es políticamente, en nosotros puede ser económicamente, puede ser un ministerio, puede ser un área de tu vida que estás ahí batallando. Pero si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. ¿Cuándo? Cuando yo honro lo poco. Este varón le habían dado 1,000 pesos. ¿Y qué crees que hizo? Su capacidad no le dio para más. Dijo: estos 1,000 pesos, lo mejor los voy a guardar. Mejor los voy a esconder. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿De qué? De emprender. Si fracaso, es lo único que tengo. Y mañana, ¿qué voy a comer? Y después se comió y por no emprender se quedó sin nada porque no honró lo poco. Pastor, quiero predicar a las masas. Empieza con uno. Yo les decía el otro, lo platiqué en el discipulado de los líderes el martes, que en alguna ocasión, hace 7 años, fuimos a una conferencia en Guadalajara con Cash Luna, y él explicaba que cómo inició o cuál fue su primera predicación. Y dice que se encontró a un salmista con una guitarra, un compañero que estaba en la misma congregación, y le dijo: varón, vamos a la plaza, ¿no? Vamos al zoológico. Tú cantas y yo predico. Y que fueron a ese zoológico y que se agarró este varón cantando con su guitarra y cante, y de repente llegaban un grupito de gente, y así como llegaban se iban y se fueron, y al final que terminó de cantar, de los 40 minutos, solamente quedó una persona grande, un viejito. Y cuando terminó, pues Cash Luna vio que nada más quedaba una persona, y que le dijo Cash Luna a este varón: oye, pues ya terminaste, no llegó nada de gente más que una persona, pues yo creo que nos vamos. Y que esta persona le dijo a Cash Luna: no, espérame, yo ya canté, ahora te toca a ti predicar. Y que ese día le predicó a una persona, aprendió el honor en lo poco, y ahora es un hombre que predica a miles de personas, a miles. En alguna ocasión te hablamos de procesos, y esa es una prédica muy parecida, pero aquí el enfoque es en honrar lo poco, porque muchas veces no queremos pasar esos procesos, y de repente vemos a alguien exitoso y solamente lo vemos para criticarlo. Pero si tú le preguntaras en su vida qué fue lo que le hizo llegar a ese éxito, lo poco. Mientras otros se divertían, él trabajaba. Mientras otros se la pachangaban, o él trabajaba. Él sembraba, él establecía principios de fidelidad en lo poco. Yo me acuerdo que hay una liga de fútbol, se llama Liga Profesionista. Era todos los jueves, y yo era de fútbol, y yo amo el fútbol, pero en aquel tiempo pues todavía estamos morritos, pero estaba un poquito más morrito. Y los jueves, después del fútbol, se hacía la carnita asada. Todos los jueves, todos los jueves. Y después de la carnita asada, pues se hacían las chelitas. Y ya no te quiero platicar lo demás. Pero escúchame, yo me acuerdo que yo llegaba los jueves y al término del juego, pues yo era de los que me quedaban. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a gente que se iba: ¿pero para qué te vas? No, es que tengo que chambear mañana, es que tengo que entrar a trabajar, es que tengo que hacer actividades. Y yo era de los que decían: ¿para qué? Al tiempo, ellos progresaron. Y muchos de los que nos quedábamos, que no honrábamos lo poco, ahí nos quedamos. Es importante honrar lo poco. ¿Por qué? Porque tú lo poco no lo estás viendo con tus ojos de poco. Lo poco, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Tú no ves a un cliente, estás viendo miles de clientes. Tú no ves tu negocito, estás viendo tu empresa. Tú no ves un ministerio chiquito, lavar
los baños. Tú estás viendo un ministerio grandote, porque tú tienes que entender que en la semilla está todo el potencial. Ahora escúchame, y escucha bien, pueblo de justicia y amor. Esta semilla, ¿hace cuánto nos la dio la pastora? Hace 2 semanas vino la pastora. Ahora bien, te lo digo físicamente, ¿quién ha sembrado su semilla? Otra vez, ¿quién ha sembrado su semilla? ¿Quién se fue a la tierra y sembró su semilla? El bendecido no es aquel, escucha, que viene todos los domingos a escuchar la palabra. El bendecido es aquel que pone por obra la palabra de Dios. Tienes que poner por obra la palabra de Dios, te lo dije físicamente, pero espiritualmente, ¿quién inició con un negocio? Espiritualmente, ¿quién inició con una célula? Espiritualmente, ¿quién inició con un ministerio? Espiritualmente, ¿quién inició con algún emprendimiento? Ay. Espiritualmente, ¿quién inició con algo? ¿Quién inició con algo nuevo? Porque para poder emprender, para poder entender el principio de lo poco, tienes que salir de tu área de comodidad. Otra vez, para poder entender lo poco, tienes que salir de tu estado de comodidad. Tienes que salir, tenemos que salir. ¿Por qué? Porque lo único que no nos hace salir de nuestro estado de confort es nuestra mentalidad y el miedo. Y si tú estás viendo con ojos de fe, en nada tenemos miedo. Pero es que ya intenté una vez. Amén. Hay que volver a intentar. Es que ya he intentado 3 veces y he perdido todo. Amén. Hay que volver a intentar. Hay testimonios grandísimos de gente próspera que intentó. Aquí la diferencia es que tienes a Dios en tu corazón y tienes los principios de Dios. Aquella gente no conoce de principios. Tú estás conociendo de principios. Y dice la palabra de Dios que en la semilla está el poder generador de vida. Por eso te dice en Mateo 13:31, así opera el reino como una semilla de mostaza. Y esa semilla de mostaza crece, se hace muy grande. Y no nada más se hace muy grande, sino también se convierte en un árbol. Y en un gran árbol. Y no nada más se convierte en un gran árbol, sino que muchos nos protegemos abajo de ese gran árbol. Eres una bendición para mucha gente. Todos los que estén bajo tu cobertura es gente que va a ser bendecida. ¿Quién dice amén? Todos los que están bajo tu cobertura se bendicen. Todos los que están bajo tu cobertura les va a llegar la bendición, aunque no quieran. La bendición los va a alcanzar. Porque así opera el sistema del reino. Porque así opera el reino. ¿Cómo opera el reino? Bonita, Marcos 4:26. Ya salimos de ahí. Marcos 4:26. Y dice, porque así dice. Escucha, está escrito la palabra de Dios. Bonita. Decía además. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Como cuando yo siembro. Escucha, si tienes la bolsita guardada todavía. Si tienes tus sueños, te lo pongo espiritualmente en tu vida para que lo entiendas. Si tienes todavía tus sueños ahí frustrados y guardados, es como esta semilla en esta bolsa. Aunque la tire, no va a pasar absolutamente nada. Si tienes sueños y no los has echado a andar, escucha cómo opera tus sueños. Bonita. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A ver, lo que yo quiero que tú entiendas es que mientras no sembremos ese sueño, nada de lo que estemos soñando va a suceder. Eso quiere decir que si yo ese sueño lo echo a accionar, opera de la siguiente manera, otra vez bonita. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no vas a saber cómo. Son principios. Y los principios gobiernan esta tierra. Por eso se llama reino. Y el reino opera a través de principios. Y si tú operas los principios, vas a tener resultados. Sin que sepas cómo. Cuando tú emprendas, ¿por qué? Porque cada una de las semillas bonitas, síguele. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Porque cada una semilla de lo suyo lleva.
Cada semilla lleva un ADN. Esta semilla tiene un ADN de mostaza. Hay otras semillas que traen el ADN del jitomate. Hay otras semillas que traen el ADN de la economía. Hay otra semilla que trae el ADN de un ministerio. Hay otra semilla que trae el ADN de una empresa. Todo lo que se siembra es lo que vas a cosechar. Cuando sabes bien sembrar, vas a saber bien cosechar. Hace ratito estábamos afuera y me llegó una hermanita, Cintia, y me dio una tarjeta. Y vi la tarjeta y decía ahí claramente: taquitos Patito. Es una siembra. Cuando tú honras lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Porque de una siembra, escúchame, porque así opera el sistema. Tú en una hectárea de tierra siembras, un decir, para que ustedes me entiendan, siembras 30 kilos de maíz. ¿Y sabes cuánto se cosecha de una hectárea? Mínimo 5 toneladas de maíz. Toda siembra trae fruto, escucha, toda siembra trae fruto, porque de lo suyo trae el diseño, de lo que estamos sembrando es lo que vamos a estar cosechando. Por eso dice la palabra de Dios. Regresamos, bonita. Primera de Reyes 18, por favor. Primera de Reyes 18, 41. Y dice, porque así dice. Entonces Elías dijo a Acab. ¿Entonces qué? Elías dijo a Acab. Y sigue diciendo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Amén. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube. El profeta, termínalo para explicarles y síguele. Que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y sigue diciendo. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Y una qué? Y hubo una gran lluvia. Te explico. Estaba hablando Elías con su siervo. Le dijo le dijo al siervo: ve y chécame, porque una gran lluvia viene. No le entiendo, pastor. Está bien, te lo voy a hablar traducido para tu lenguaje. Prepárate, porque grandes empresas vienen para justicia y amor. Prepárate, porque viene una gran restauración en tu familia. Prepárate, porque tu economía se va a restaurar. Prepárate, porque las bendiciones vienen del cielo para tu vida. Prepárate. Y dice la palabra de Dios que el siervo fue y se asomó y vino y regresó y le dijo: no veo absolutamente nada. Y entonces el profeta Eliseo se puso a orar y le dijo: sé obediente, ve 7 veces y a la 7ª dime qué es lo que ves. Y fue 7 veces. Y el siervo lo único que vio fue un puntito chiquito. Pero Eliseo estaba viendo una tormenta muy grandota. Y dice la palabra de Dios que le dijo entonces: ve y dile al rey que se prepare. Ve y dile a justicia y amor que se prepare. ¿Por qué? Porque una gran tormenta viene. Y dice la palabra de Dios que entonces el cielo se empezó a oscurecer. El cielo empezó a tener tipo de relámpagos. Y entonces empezó a venir la lluvia. ¿Por qué? Porque del cielo viene nuestro socorro. ¿Por qué? Porque del cielo viene nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque del cielo viene el sistema operativo que va a estar establecido en tu vida. Y la forma en que vamos a gobernar aquí en la tierra es entendiendo cómo se vive en el cielo. Y en el cielo se honra lo poco. En el cielo se honra lo poco. Nunca demerites el lugar donde estás. Porque si estás ahí, Dios no te puso ahí para que estés ahí toda una vida, sino para que ese sea la antesala de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero si tú de ese lugar donde tú estás te estás quejando del sueldo, te estás quejando, es que eso quiere decir que tu única visión está en lo que tú estás viendo en ese trabajo y no estás viendo hacia dónde Dios te quiere llevar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? El primero que llega, fiel en lo poco. El último que se va, fiel en lo poco.
No estar preguntando qué voy a hacer, tener iniciativa para todas las actividades que tienes que hacer en ese lugar. Porque si eres tú fiel en lo poco, Dios te va a llevar para lo mucho. Si estás emprendiendo un negocio, no lo veas chiquito, ve una empresa grandota. Ya tienes que estar viendo tus contadores. Escúchame, y esto va ad hoc. No ocupas ser rico para pensar como rico. Prepárate, porque las bendiciones vienen del cielo para tu vida. Prepárate, porque una gran lluvia viene para tu vida. Prepárate. ¿Cómo me tengo que preparar? Pues tengo que ver a 5 años cómo vamos a estar. Entonces me estoy preparando para que dentro de 5 años ya esté yo preparado para cuando se vengan las bendiciones. Yo ya estoy preparado. Dice la palabra de Dios, prepárate. Si estás iniciando una empresa, rápidamente date de alta en Hacienda. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pagan a través de cuentas. No entendí. Prepárate. Hay que darnos de alta en Hacienda rápidamente, porque las empresas grandes te piden factura. Y tú no eres una empresa chiquita. Tú eres una empresa grande. Pero voy empezando, sí, pero lo estás viendo en tus ojos físicos. Pero tú debes de comprender que si estás iniciando, lo suyo lleva fruto. Ya está diseñado para que tu negocio sea grande. El único que lo detienes eres tú. El único que lo detienes eres tú, porque no estás creyendo en lo poco. No estás honrando. Dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que a uno le dio 5,000 talentos, al otro le dio 3,000 y al otro solamente 1. Todos supieron y tuvieron capacidad para multiplicar. ¿Por qué? Porque estaban siendo fieles en lo poco. Porque sabían hacia dónde iban. Tenían capacidad, tenían una visión muy amplia y sabían hasta dónde iban a llegar. Y escúchame, al que le dieron 1, tuvo miedo, no honró lo poco. Dice que lo guardó y lo escondió y no supo qué hacer con él. No supo qué hacer con él. Pero Dios te da habilidades. Dios te da sabiduría y decreto sobre tu vida una unción de sabiduría sobre tu vida. Que el espíritu de sabiduría está sobre tu vida. Que el espíritu de conocimiento y de ciencia se desprende sobre tu vida. Porque viene una gran lluvia para justicia y amor. En todas las áreas, en los 7 montes, estaremos los hijos de Dios gobernando. En la política sí. En la cultura sí, también. En la educación, también en la educación. Llevo 3. ¿Dónde más? En el área empresarial, así es. En el gobierno, también. En el gobierno. Porque hijos de Dios tienen que estar gobernando. Hijos de Dios se tienen que estar levantando. Hijos de Dios tienen que estar exaltando, pero siendo fieles en lo poco. Exaltando. En la iglesia, amén. En la iglesia. En la música, amén. En la música. Yo me acuerdo cuando esta alabanza inició. Había gente que decía, híjole pastor, hay buena palabra, pero como que están medio desafinados. Fueron fieles en lo poco, porque aquí vienen solamente a cantar. Pero todos estos chicos ensayan en lo poco. Allá donde nadie los escucha, allá es donde tú tienes que dar todo lo máximo, en lo poco. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho, dilo. Cuando nosotros iniciamos con la alabanza, había un chico argentino que regresó a su país y tenía una guitarrita de nylon, se llama Leo, y sabía como 2 círculos, el círculo de sol y no sé qué más habría, pero todo sonaba igual. Nos metíamos en un cuartito para adorar y de verdad era increíble lo que Dios hacía ahí, porque sé que fue enseñado por Espíritu Santo, como así prometió Dios que enseñaría a cada uno de los miembros de nuestra alabanza. Dijo hace un año, no se preocupen porque yo voy a irrumpir, dijo Espíritu Santo, por cuanto han sido fieles en lo poco, voy a irrumpir aquí. Nosotros no salimos de ninguna división. Mi mamá empezó una célula en su casa, me mandó llamar de Guadalajara y me juntó a mis hermanos. El primer domingo que yo llegué bien machina a compartirles, todos mis hermanos se pararon y dijeron, ¿cómo crees? Tú vienes a predicarnos y sabemos quién eres, no te hagas. Y todos se levantaron. Es más, se hizo un despapalle ese domingo. Y para el lunes yo ya iba de regreso a Guadalajara con mi esposa y mis hijos, de regreso.
Y ya como para el martes, miércoles, a una señora medio testaruda se le volvió a ocurrir hablarme. Y me volvió a decir: hijo, te voy a volver a contar a tus hermanos. No, ¿cómo crees? Le dije. Pero pues, como Elías le dijo a su siervo: ven, y el siervo fue. Y así me dijo mi mamá: ven, y por obediencia vine. Pero cambié la estrategia. Lo primero que hice, pedirles perdón. Y ese día nos perdonamos. Y desde ese día al día de hoy, ellos me dicen pastor. Al siguiente domingo, amén. 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 No iba a decir esto, esto no venía preparado, pero eso nos habla de nuestros inicios. Así iniciamos. Al otro domingo invitaron. Nosotros vivíamos en Guadalajara y los fines de semana veníamos. Amén, en lo poco, gloria a Dios. Y veníamos los fines de semana, invitaban más gente. Nunca fue mi plan, nunca fue, por lo menos mío, tampoco de mi esposa, hacer una congregación. Nunca fue. Todo se fue dando domingo tras domingo. De hecho, en ese tiempo, cuando empezábamos a venir, Guillermo ya tenía como 16 años. Y Guillermo, yo me acuerdo que un día se me acercó y me dijo: padre, cuenta con todos, pero no cuentes conmigo. ¿Y dónde está? Él venía lastimado, yo lo entendía, porque era un proceso de cambio que venía Dios trabajando en nuestros corazones. Todo fue muy rápido, pero cuando él vio que todo era legítimo, entonces él fue el primero que empezó a aprender a tocar guitarra. Y un diciembre, me acuerdo que un diciembre, porque yo venía de Guadalajara, al principio me acompañaban, de repente se cansaron. Y como yo aquí todavía tenía casa, ellos se quedaron aquí y ya nada más yo venía los fines de semana, todos los fines. Y un fin de semana, en la Navidad, me regaló una canción donde hoy es la congregación, me mandó a llamar. Nada más él y yo solos, en la parte estaba muy oscuro, que era la cancha de básquet abandonada. Y ese día me cantó una canción y me dijo que quería subir a la alabanza. Y también desde ese día subió a la alabanza. Y hasta el día de hoy nunca se ha bajado. Nunca ha fallado ningún domingo. Gloria a Dios. Fidelidad en lo poco. Fieles en lo poco. Y Dios nos va a poner en lo mucho. Se los digo de corazón. En estos 7 años que he estado en el ministerio, ni siquiera una Navidad la habíamos pasado como la vamos a pasar este 24. Gracias a Dios, a la fidelidad en lo poco, y Dios nos está llevando a tener una bonita Navidad este 24. Pero hemos puesto por obra todo lo que hemos estado predicando: ser buenos administradores, cómo hacer una buena administración. ¿Y por qué? Porque cada semilla de lo suyo lleva fruto. Escucha, pueblo, cada semilla de lo suyo lleva. Lo que tú quieres emprender, ese sueño no es tuyo, ese sueño es de Dios. Ya lleva ahí un ADN, solamente échalo a andar. Ese ministerio es que yo quiero predicar, amén. Esta semilla, échala a andar y vas a ver que va a operar. Pero sé fiel en lo poco, sé fiel en una casa de amor. Inicia como se tiene que iniciar y Dios te va a llevar a lo mucho. Porque si no, solamente nos vamos a querer dividir un ministerio o vamos a robar un ministerio. Y Dios nos quiere que tengamos honra sobre lo poco, que tú pongas tus ojos sobre lo poco. Tienes 1,000 pesos, que te diga Dios cómo los multiplicas. No tienes nada, pues que Dios te dé la habilidad para emprender. Ya estás trabajando, pues cambia dentro de tu trabajo, sé el mejor para que te extrañen. Haz cambios de fidelidad en lo poco. Nunca veas el lugar donde estás, sino a donde Dios te va a llevar. Pero ese lugar donde tú estás es una antesala para lo que Dios te quiere llevar. Es la antesala de tu prosperidad, es la antesala de tu empresa. Pero si en esa antesala
no eres fiel. que tu promesa cumplirás. Pero si en esa antesala no eres fiel, pero si en esa antesala no eres fiel, no vas a ser fiel en la productividad. Tenemos que ser fieles en lo poco. Tenemos que dar nuestro corazón en lo poco. Tenemos que ser los mejores. Somos los representantes del cielo en la tierra. Somos los embajadores y tenemos que hacerlo dignamente. Gloria a Dios por tu vida. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi